Estamos ya en nuestra segunda entrevista de la tarde de hoy y esta va a ser la última por mi parte, porque además, para irle anunciando a todos los televidentes de UTV, se están construyendo aquí nuevos estudios y bueno, nos han pedido colaboración para precisamente poder acelerar esos trabajos. Si estamos al aire, pues por supuesto el ruido no nos permitiría hacer la transmisión, así que hoy les vamos a dar estas dos entrevistas para que ustedes las puedan disfrutar en este momento, los que están en vivo, o más tarde aquellos que en este momento pues no están conectados con nosotros. Bueno, es Félix Gerardo Arellano, nuestro segundo invitado. Él es internacionalista, profesor universitario, y con él, bueno, hay mucho tema que hablar en materia internacional. Y empezamos con los hermanos, con los que están al lado de nosotros, y es con Colombia. En estos días supimos de la reunión que hubo entre el presidente Santos y el señor Nicolás Maduro. Por cierto, que a lo mejor usted sabe más que yo, no sabemos quién la solicitó a la final, porque había un disgusto muy grande del señor Maduro, porque Capriles Radón, que había sido recibido por el señor Santos, por el presidente Santos, y eso pues originaba una preocupación enorme en el señor Maduro. ¿Por qué? Yo nunca había visto una cosa así, profesor, bienvenido, nunca había visto una cosa así, que un presidente se molestara con un país porque estaba recibiendo al dirigente más importante de la oposición. Si eso es lo normal en democracia. Absolutamente. Yo creo que este caso Capriles en América Latina está midiendo la solidez y el talante democrático de los gobernantes latinoamericanos. Lo vimos en el caso del presidente Santos, tuvo la fortaleza de además recibirlo en su oficina. Si Colombia hiciera lo mismo que ha hecho Venezuela con la cantidad de visitas de Piedad Córdoba, con Piedad Córdoba en el avión presidencial venezolano, con Piedad Córdoba en los programas públicos, Iván Márquez en la Asamblea y en Miraflores, bueno, pero yo sí creo que sobre todo la prueba democrática es para los países vecinos. Me parece que en Chile la institucionalidad democrática demostró mucha solidez a nivel del Congreso, a nivel del alcalde de Santiago, que es de la izquierda, y recibió un líder político de un país vecino, de un país hermano, de un país amigo. Creo que el presidente Piñera convirtió eso en una innecesaria papa caliente, en sí lo recibo, pero vamos a ver dónde, pero vamos a ver qué hora, y el caso de Ollanta Humala pues fue un poquito más lamentable, porque el Congreso peruano, todo el Congreso peruano ha tenido una gran solidaridad con Venezuela, lo ha tenido también el Congreso uruguayo, no hemos sentido lo mismo en Brasil, ha habido solidaridad de la oposición argentina, no se ha sentido en el caso de Brasil, y el caso del presidente Ollanta Humala, que además para poder recibir un mayor apoyo electoral tuvo que distanciarse de Venezuela y distanciarse del discurso del presidente Chávez, pues sorprendió aquello de que no estaba en la capital, en Lima, para poderlo recibir. Bueno, eso mide el talante democrático. Los líderes de la oposición en cualquier sistema democrático son respetados, son oídos, esa es la esencia de la democracia, claro. La tolerancia, la participación. Volviendo... Además se hacían amistades entre presidentes de un signo absoluto y candidatos o líderes o dirigentes de partidos de oposición de otros países, y se hacían amistades, se conversaban acerca de la realidad de los países. La esencia de la democracia es el diálogo, claro. Además el respeto a la libertad de expresión. Cuando uno empieza a dialogar honesta y transparentemente, va a encontrar muchos que quieren hacer lo mismo y de ahí vienen las afinidades. Claro. Ahora, volviendo al caso colombo-venezolano reciente, realmente como tú bien indicabas, no es fácil definir exactamente quién la promovió, pero es que yo creo que los dos estaban muy interesados. En el caso del presidente Maduro, del señor Maduro, pues tiene toda esta enorme crisis económica de la que se estaba profundizando hace unos minutos acá, y donde Colombia puede jugar un rol muy importante. Resulta que los dos países que pueden ayudar más en esta crisis, porque pueden abastecer rápido, oportuna y eficientemente, son Colombia y Estados Unidos. Y precisamente esos son los dos países que este gobierno ha usado como comodín
para su lenguaje violento, para sus grupos radicales. Entonces uno nunca sabe cuánto va a durar el mejor amigo con Colombia, cuánto tiempo va a durar esa estrecha amistad, porque en cualquier momento le conviene, por razones de discurso, por razones de radicalismo, volver a insultar al gobierno colombiano, volver a insultar al presidente de Colombia y volver a entrar en una nueva crisis. Pero es el gobierno de Venezuela el que está urgido de bajar inflación y de lograr abastecimiento. Claro, lo que pasa es que fíjese, ¿no? Este tema lo hemos hablado usted y yo en muchas oportunidades. En algunas oportunidades, ¿no? sí. Y siempre estamos con esa frase que usted nos acaba de decir, esa oración, de que a Venezuela le conviene mucho más Colombia porque en estos momentos de crisis pues nos puede abastecer. Pero es que las veces que le hemos hablado, profesor, yo creo que llevamos, usted y yo hablando de este tema, como 5 o 6 años. O sea, nosotros vivimos en una continua crisis. Absoluto, porque absoluto. Ha habido crisis de carne, crisis de claro, pollo, claro. crisis de arroz. Es que es un gobierno que lo que quiere es mantener el país en crisis para poderlo controlar, que lo que quiere es destruir la economía para poderla controlar, que lo que quiere es empobrecer a todo el país para poderlo controlar. Por eso es tan necesario, más bien, pues, ver si cambiamos esto, porque absolutamente, así, absolutamente, pero en este momento yo creo que nunca llegó a pensar el proceso bolivariano que la crisis iba a ser tan profunda que empezara a tocar las bases, porque las bases del proceso bolivariano están aterrorizadas con el tema del papel higiénico. Sí. El tema del azúcar, el tema de la harina, el tema de la mantequilla, el tema del aceite, eso tiene horrorizado al país, es todo el territorio nacional. Sí. Y ahí Colombia puede jugar un papel clave, porque Colombia ha abastecido durante muchos años a Venezuela. Cuando se tuvo un superávit comercial con Colombia con Venezuela, Colombia lograba abastecer cualquier provincia, cualquier pueblo del territorio nacional, con transporte eficiente, con movimiento rápido, con calidad. Entonces esa es una variable fundamental para el señor Maduro. Ahora, el presidente Santos también necesita en alguna medida, ya el presidente Santos entró en una fase... ¿En qué nos necesita? ¿En las conversaciones en Cuba con la FARC? Siente que sí. Ajá. Siente que es necesario ejercer alguna presión sobre la FARC. Fíjese qué triste, que a nosotros nos necesitan, a nosotros digo al gobierno, gobierno, sí. Lo necesitan para hablar con los subversivos. Absolutamente. Para eso es lo único para lo que lo necesitan. Absolutamente lamentable, pero más lamentable aún sentir que el peso del señor Maduro no es el peso de Hugo Chávez. Porque el respeto que tenía la FARC a Hugo Chávez no es el respeto que se tiene a Maduro. Lo que tiene paralizado y en una crisis existencial profunda al presidente Santos es que ya entró en la fase de definir la reelección, su potencial reelección, y los temas fundamentales no están marchando. No está marchando el trabajo, trabajo y más trabajo que prometió en la campaña electoral. El tema comercial se está debilitando. El tema de la seguridad se está debilitando. Que fue la gran bandera. Y las negociaciones, que iba a ser el gran boom, el mejor resultado, la FARC lo está complicando, porque es impresionante cómo la FARC cada día plantea un nuevo tema más. Ahora quiere diputados. Ahora quiere una reforma judicial. Sí, quiere financiamiento. Todo un cambio del sistema político. Bueno, para eso la FARC tendría que dejar las armas, ver a qué se llega en el tema de los delitos de lesa humanidad, si va a haber impunidad, si va a haber perdón. Ese es el tema más delicado para mí. Todo lo demás, el presidente Santos permitió que entrara en la agenda, le ha dado un enorme poder a la FARC, pero a la vez va a paralizar el acuerdo. No va a haber acuerdo si la FARC quiere, en un acuerdo de cese del fuego, pretender cambiar la economía colombiana, pretender cambiar la institucionalidad colombiana. Eso es un absurdo. Profesor, pero ¿usted cree que de verdad la FARC está proponiendo todas esas cosas porque cree poder alcanzarlo o porque sencillamente no le interesa ningún acuerdo y todo esto es una gran mentira? Mira, yo creo que la FARC está dividida. ¿Ah, sí? Yo creo que nunca he creído que va a haber un acuerdo de paz que implique todas las fuerzas de la FARC, porque resulta que hay una FARC que está viviendo muy bien con las armas y el narcotráfico. Ese negocio es muy rentable para un grupo importante, de tal manera que yo creo que estas negociaciones deberían haberse concentrado en la desmovilización y el desarme. Luego viene la difícil decisión de la que se está hablando en Colombia sobre los delitos de lesa humanidad y el perdón. No es la primera vez que ocurre,
se hizo con el M-19, Sí. surgió la Unión Patriótica como partido. Es una experiencia similar, lo que pasa es que aquí tenemos un expediente de delitos de lesa humanidad muy Oye, grande. terrible. Muy grande. Yo creo que no tiene ninguna comparación con el M-19 que tenía, pero... Muy grande. Oye, pero esto Yo es- creo que el presidente Santos se metió en un territorio muy delicado porque para mí la negociación tenía que ver única y exclusivamente con desarme, desmovilización y discutir con el país el tema del perdón. Y en medio de todo esto, entonces tenemos, profesor, a un presidente, a una persona que está ocupando Miraflores, que es el señor Maduro, con graves señalamientos de no haber nacido en Venezuela. Yo sé que es un tema que quizás la oposición no lo ha tomado mucho en cuenta, a mí personalmente me llama eso poderosamente la atención, que la mesa de la unidad no le dé la importancia. Es más, dicen que en cualquier momento él va a sacar una partida de nacimiento, pero es que tenemos muchos meses esperando la partida de nacimiento. Eso es correcto. Y en Colombia es un tema lo de la nacionalidad de Maduro. Incluso se ha acusado al presidente Santos de torpedear la investigación del nacimiento de Maduro en ese país. Y además vemos que Maduro es un hombre pues afecto a la FARC, o sea, aquí todo esto está como muy enredado. Todo ¿no? está muy enredado para perjuicio de los venezolanos Así y es. obviamente de los colombianos también. Yo recuerdo como anécdota la nacionalidad de Fujimori. Yo recuerdo Es cómo verdad. algún periódico fue cerrado y cómo una señora, olvido el nombre, pero una señora que era de los organismos de seguridad, que fue la primera que alertó sobre la nacionalidad japonesa de Fujimori, fue torturada. Fue detenida, torturada y entiendo que después el gobierno de Suecia o de Finlandia le abrió las puertas para el tratamiento médico. Bueno, finalmente el presidente Fujimori resultó japonés para poderse quedar en Japón sin mayores dificultades y allí se aceptó. Aquí hay puntos muy delicados, existen unos requisitos ¿Será que Maduro se va a ir constitucionales. para Colombia y lo van a aceptar allá? No sé si la historia se repita de esa manera, Bueno, no sabemos. pero aquí hay unos requisitos constitucionales que deben ser respetados y eso es lo que el país exige, el respeto de la Constitución. Y yo creo que en Colombia el presidente Santos, en sus contradicciones y en su desespero reeleccionista, está entrando en otra crisis. El presidente Santos no tiene por qué meterse en eso. El presidente Santos no tiene la culpa de si el señor Maduro es o no es colombiano. Claro. No tiene nada que ver con eso. Es lo único que es el presidente de Colombia y debe respetar el ordenamiento, las normas y la institucionalidad. Pero ¿por si qué? hay que investigarlo, que se investigue. Y si sale la verdad, y la verdad es a favor o en contra, el presidente Santos no tiene nada que ver con eso. Entonces veo muy delicado que esté declarando. ¿Y por qué? ¿Qué Bueno, cosa? yo no Porque sé hay si- gente que dice que es que, bueno, que a él le conviene ahorita que Ahorita- la cosa no se sepa. Entonces, ¿qué es lo que le conviene que no se sepa? Ahorita lo que creemos, los que leemos los medios, es que el presidente Santos está bajo la crisis de la reelección. Eso lo está llevando al desespero de las negociaciones con la FARC y eso lo puede estar llevando a ceder con Venezuela. Pero este tema de la nacionalidad de un presidente es muy delicado, porque entonces el presidente Santos está facilitando, sumándose a una violación de la Constitución venezolana, y eso es muy grave. Son cosas muy delicadas las que está dejando pasar el presidente Santos por su aspiración reeleccionista, porque a mí me parece también muy delicado, y el pueblo colombiano debería reclamarlo, el maltrato que se le sigue dando en Venezuela al expresidente Uribe. El expresidente Uribe es un ciudadano colombiano Así es. y un ciudadano expresidente muy querido, muy respetado, y que yo creo que el gobierno de Colombia tiene que exigir el respeto a todos sus ciudadanos y a un expresidente en particular. Esto de estar acusando al presidente Uribe en cada momento y cada vez de una cosa más inverosímil y más penosa, bueno, yo creo que eso no lo debería Pero aceptar no tampoco el solamente a presidente Uribe, Santos. que sé que en este momento estamos hablando de Colombia, es que creo que también metieron en el atentado a un expresidente. Al expresidente de Honduras, Micheletti, el Así que vino es. en la transición, que que reaccionó horrorizado de esta situación, y por supuesto al embajador panameño que ha defendido Cortés. que ha defendido tan ampliamente los intereses venezolanos. Claro. Bueno, yo creo que Ahora, ¿por qué Maduro enfila hacia estos personajes? bueno, porque él los ve como enemigos personales y como aquí el magnicidio, las invasiones del imperio son quincenales, trimestrales, Claro. ya nadie lo cree,
pero es una falta de respeto a personas. Claro, es una falta de respeto. Es una falta de respeto bueno, a como metió en dignatarios. ese mismo saco, imagínese, actor como Orlando Urdaneta, y metió a un hermano de María Conchita Alonso, Y todavía no hemos visto los 15 o 20 aviones Sí. comprados, y todavía no hemos visto las tropas que ya vienen del imperio. Por cierto, que José Vicente Rangel este fin de semana volvió a hablar de que hay 5 aviones de la oposición. Y uno se pregunta, y por eso viene el tema, este barco panameño, que iba a Norcorea, que pararon en Panamá, que llevaba cantidades de armamento, bueno, siguen descubriendo cargamentos de armamento de todo tipo, camuflajeado con azúcar. Bueno, hay quienes bromean y dicen, esos eran los aviones que veía José Vicente. Pero la verdad del asunto es que también se dice que este material bélico podría estar siendo negociado desde Cuba, que se ha convertido en eso, en el gran negociador de armas, a través de Venezuela también, y hacia la FARC. Si esto es así, si esto verdaderamente es así, ¿por qué uno se pregunta por qué lo escondieron? Sí. ¿Por qué, si iba a Norcorea, por qué lo escondieron con azúcar? Sí, yo creo que ha sido uno de los errores más graves en la historia de la diplomacia cubana. Y en un momento crucialmente difícil, porque es un hecho que Cuba está logrando, o al menos tratando de lograr, un entendimiento importante con los Estados Unidos, porque ya está consciente, creo que la entrevista anterior fue clarísima de qué país estamos cuando se habló de deuda, ¿no? Así es. Creo que habría que aderezarlo con la crisis tecnológica de PDVSA, se habló de que cada vez producimos menos petróleo. Bueno, Cuba lo debe tener muchísimo más claro que nosotros, porque maneja las cuentas venezolanas, porque administra el gobierno venezolano. En consecuencia, Cuba sabe que se están acabando las vacas gordas. Y que para poder seguir manteniendo el modelo de autoritario y la oligarquía de la dictadura del proletariado, que es la dictadura de los poderosos, para poder seguir manteniendo eso, hay que cambiar de modelo. Y ese cambio de modelo pasa por la negociación con Estados Unidos. Entonces creo que esto del avión viene en un momento muy delicado para Cuba, pero creo que también da señales de la importancia de la capacidad de investigación y de seguimiento de los Estados Unidos, porque creo que estaba controlado el barco, Sí. Creo que se sabía cuál era el barco y que el barco no llevaba solo azúcar. De tal manera que sí, yo creo que estos son los temas que la OEA debería abordar. Pero no lo aborda. Bueno, la OEA está muy debilitada por el secretario general y por la debilidad de los países para discutir los temas que afectan la seguridad de América Latina, porque eso afecta a la seguridad de América Latina. Claro. Porque las armas deben ser visibles, deben ser claramente trabajado el tema, pues es un comercio ilegal que puede ir a cualquier movimiento radical latinoamericano de cualquier país, no solamente la FARC. Y la FARC se habla de su expansión en todo el territorio latinoamericano. Entonces esos son temas de la seguridad regional que la OEA debería abordar. Estados Unidos Cuba está hablando de que en 18 meses podría estar cambiando de modelo. Cambiando de modelo, y ya parece que hay conversaciones con empresarios y tal para que eso sea así. 18 meses dan. Pero en medio de todo esto, entonces ahí está la FARC, que tanto daño ha hecho con el narcotráfico y con el secuestro, ha hecho de eso una industria, ¿no? Uno se pregunta, ¿hasta qué punto creer eso? Y hasta qué punto de verdad esto no va todavía a enredar más América Latina en general. Bueno, América Latina está bien enredada. Ahora, es obvio que la dictadura cubana necesita un cambio para sobrevivir. Claro. Está en juego la sobrevivencia. ¿Será tipo China? Obvio, no tengo la menor duda. Capitalismo económico y comunismo por político. supuesto, lo que pasa es que cuánto puede durar China, la dictadura china, está en discusión. Después te empieza, como está viviendo China en este momento, los problemas del sector rural, los problemas de las demandas sociales, los problemas de más libertad, porque es que además para mantenerse, nos fuimos a China, para mantenerse en el estándar en que se encuentra China, necesita que haya libertad en el manejo de la investigación. Tú no puedes controlar las redes para que un investigador pueda perfeccionar patentes, por ejemplo. China, por ejemplo, es un gran emporio, sin duda alguna, es un país del primer mundo, hoy día está entrando en crisis. En lo económico. Así es. Pero en lo político es terrible. La violación brutal de los derechos humanos, sin olvidarnos del genocidio del Tíbet, el genocidio cultural del Tíbet, absolutamente.
Así es. Bueno, Cuba quiere ese modelo. Obviamente, Cuba quiere el modelo de que si ya Venezuela no me va a poder mantener, ya no me mantiene la vieja Unión Soviética, ya no me mantiene nadie, entonces tengo que aprovechar realmente mis capacidades, turismo, agricultura, pero eso requiere tecnología, inversiones. ¿Dónde están? Están en el mundo libre. Claro. Entonces tengo que empezar a abrir zonas económicas, como hace China, zonas económicas abiertas a la inversión extranjera, pero con el absoluto control político. ¿Cuánto dura eso? Bueno, pero fíjese, tiene muchos años. China, absoluto. Está entrando en crisis el modelo, está empezando a disminuir su tasa de crecimiento del PIB y está empezando a disminuir las importaciones, lo que va a afectar a América Latina, porque el gran boom de América Latina fue abastecer de materias primas a China. Eso empieza a ponerse en una franja gris. Comenzaremos a conocer la realidad de cuánto petróleo le vendimos a futuro a los chinos. Absolutamente, el petróleo siempre seguirá siendo importante. Claro. La clave era aprovechar esos importantes ingresos que nos venían de China para generar desarrollo industrial, como ha hecho Costa Rica. Así es. Ese era el objetivo que teníamos, pero lo perdimos porque el comunismo era más importante que el desarrollo social. Nos quedan, si acaso, 2 minutos, así me están haciendo la señal, y hay 2 temas. Mercosur, Paraguay tiene nuevo presidente, se asume el 15. Asumen estos días, exactamente, sí. Y ellos no les gusta la presidencia de Venezuela en el Mercosur y no creen en eso. ¿Qué va a pasar allí? Yo creo que con el caso venezolano, también lo habíamos hablado en el pasado, sí, se ha exacerbado la crisis del Mercosur, en todos los frentes. Teníamos un Mercosur que hace 8 o 10 años atrás venía trabajando con dificultades, con complicaciones, con muchas debilidades estructurales que no da el tiempo para extenderse, que podrían superarse, pero venía trabajando. Ahora nos encontramos en un Mercosur politizado, totalmente, en un Mercosur que entró en guerra con Europa y Estados Unidos simultáneamente, sí, que llamó a los embajadores, que ha asumido el tema avión de Evo Morales con mayor angustia que el mismo Evo Morales, que se ha incorporado en el tema de Snowden con mayor preocupación que la familia de Snowden. Bueno, este es el Mercosur que los sectores radicales que no le de sirven izquierda, a los pueblos ni a nadie, nadie, que solo le sirve a los radicales para perpetuarse en el poder, y aquí son fundamentalmente los Kirchner más el nuevo miembro bolivariano. Claro. Yo creo que los sectores productivos brasileños van a tener que intervenir para ponerle un parado a esta situación. La crisis de Paraguay se pudiera exacerbar, pero la dependencia de Paraguay con el Mercosur y sobre todo con Brasil es muy grande, y lo que salió hoy a relucir es que parece que Argentina le va a ceder la presidencia es cada 6 meses por orden alfabético, ahora le tocaría a Argentina, que se la va a ceder a Paraguay para calmarlo y para que acepte la incorporación de Venezuela. ¿Y el señor Maduro lo va a aceptar? Yo creo que el señor Maduro lo va a aceptar porque le interesa mucho el foro del Mercosur, dado que el foro del ALBA se debilita y no tiene ningún otro foro adicional. Lo que yo no sé es si el Congreso paraguayo, que ha demostrado tanta dignidad y tanta responsabilidad en estos temas, lo va a aceptar. Esa parte sí no la tengo. Ya para terminar, el Congreso norteamericano, bueno, un sector del Congreso norteamericano ha pedido un informe sobre las elecciones de Venezuela. Qué bueno, ¿ah? Sí, bueno, me llama, ojalá que todos los congresos hicieran lo mismo. Me llama la atención. Porque ese es el papel de la OEA y ese es el papel de los congresos, claro, libres. Ya, de todas maneras, este gobierno va a decir que bueno, que el imperio que tiene que ver en esto. Bueno, allí queremos una OEA que funcione. Queremos una OEA que defienda los intereses de los pueblos y las necesidades. Bueno, entonces hay que pedirle que trabaje. Claro. La OEA tiene temas fundamentalísimos como los derechos humanos, como el tema ecológico, como el tema económico-comercial. Yo creo que todos los congresos deberían hacer cosas semejantes. La OEA no está al servicio de los ejecutivos, de los jefes de Estado. La OEA está al servicio de los países y los cuerpos legislativos son fundamentales. Qué buen ejemplo el de los Estados Unidos. Habría que ver qué contiene el informe, habría que ver qué presenta la OEA. Claro, la OEA va a tener la limitación que como el Consejo Nacional Electoral venezolano no acepta observadores, sino acompañantes, les ha restado toda la capacidad de autonomía que tiene un observador y que se la consagra la Carta Interamericana Democrática.
Eso ha sido hecho premeditadamente para que no puedan haber informes. No sé cómo se va a manejar el secretario general de la OEA en este tema delicado, pero yo creo que es un precedente que tendrían que seguir los congresos democráticos y libres de América Latina. Ya para terminar, nosotros tenemos un canciller que en vez de preocuparse de lo que está pasando en el mundo, se preocupa por el Estado Miranda. Bueno, pudiera ser que eso nos ayude, porque cuando se preocupan por el mundo lo que hacen es generar problemas y destruir. Ahora, naturalmente que esto es una ironía, deberíamos tener un canciller que estuviera ocupado de tantos temas importantes en los que está el país, empezando por los de frontera que han sido abandonados, pasando por los económicos comerciales y hay una larga lista. Profesor, qué bueno no, gracias verdad, poder acompañarte en este nuevo formato y desearte todo lo mejor, porque eres un bastión de la libertad en Venezuela. Profesor, tan lindo, gracias. Gracias a ti, gracias por y a la haber Universal estado también. Aquí con nosotros, sin duda alguna que nos faltó tiempo para seguir ahondando en estos temas, porque con usted uno siempre dice, tengo 2 o 3 cosas, mentira, hay muchísimo de qué hablar en materia internacional. Gracias de verdad Muy agradecido por haber estado aquí con nosotros. Bueno, amigos, de esta manera llegamos al final de esta emisión EEU TV, pero por supuesto ustedes pueden ver esto en muchas repeticiones porque ya está colgado en nuestra página. Y por supuesto mañana estamos de nuevo en contacto en vivo en EEU TV.